Buenos días, yo soy Irene y hoy vengo a hablaros de la novela por decir algo, pero realmente esto es bastante más, que me ha acompañado por buena parte de junio y que se ha convertido en una de la que seguro que será mis novelas favoritas del año. Hablo de novela por decir algo, pero libros en general. Bien, estoy hablando de la novela Luminosa de Mario Lebrero. Vale, vamos a empezar abordando esta cuestión del género literario dentro de la que se enmarca esta novela. Hablo de novela por la novela luminosa, ¿vale? Hago referencia al nombre que tiene, pero realmente este libro, que aquí donde lo veis está compuesto por unas 550 páginas, 400 de estas, o sea, 450, las primeras, de hecho, bueno, está introducido por un pequeño texto que escribió de hecho el autor, Mario Lebrero, como una especie de introducción a la que, bueno, realmente sí, a lo que sería la primera parte de esta novela que realmente viene al final, ¿vale? O sea, bueno, olvidad estos términos de primero, segundo, introducción, etcétera, porque algo muy interesante que se aborda aquí es este concepto de crear obra a través y a partir del cuerpo. Incluso crear una obra conformada buena parte por el propio cuerpo, ¿vale? No es lo que está haciendo aquí el autor, pero lo relaciono, por ejemplo, con la obra de Angélica Lidl, de la cual voy a estar hablando en el canal muy próximamente. La semana que viene, por ejemplo, por decir algo. Bueno, como decía, las primeras 450 páginas de este libro están compuestas por el llamado por el propio escritor Diario de la Beca. La novela luminosa en sí se refiere a un proyecto que inició Mario Lebrero 16 años antes de la escritura completa de este libro, en el cual intentó, a ver, como tal, escribir barra narrar barra condensar o contener en palabras, en texto, todas aquellas experiencias suyas personales, es decir, hablamos de algo cercano a la autoficción, todas aquellas experiencias en las que hay un gran componente luminoso, es decir, una especie de verdad universal, verdad natural, una especie de pureza, algo muy esencial. Son experiencias casi cercanas a lo milagroso, experiencias de estas que cuando las experimentas las reconoces, ¿sabes? O sea, de esto que se da poco pero es muy valioso. Bueno, a partir de este proyecto que él empieza, bastante en paralelo a otro proyecto que no sé, porque lo he buscado y no lo he encontrado, no sé si finalmente salió a la luz o no, que se llama La novela oscura, que básicamente venía a abordar todo lo contrario, ¿no? Digo esto porque en la propia novela luminosa hace mención a este otro proyecto. El caso es que él tiene esta iniciativa, escribe unos capítulos de los que compondrían su novela luminosa y luego se atasca o se da cuenta de que no está consiguiendo a nivel literario, a nivel narrativo, casi más que literario, porque la literatura en este sentido creo que es enfocada desde otro lugar que me parece muy interesante y que abordaremos más tarde. Como digo, se da cuenta de que no está siendo capaz y acaba abandonando el proyecto. Sin embargo, 16 años después, recibe una beca Guggenheim, pues gracias a este proyecto, y como
con una intención de proseguirlo, dentro de que tampoco está obligado a cumplir con ningún tipo de nada, o sea, no realmente simplemente recibe una buena suma de dinero y no está obligado tampoco a escribir ningún tipo de libro, pero él sí que intenta proseguir este proyecto. ¿Qué sucede? Bueno, resulta que cuando recibe la beca, él se encuentra tiene 60 años en ese momento, vive en Montevideo, en Uruguay, y se ve en la necesidad, primero, de recomponer su vida, porque se ve que en ese momento está viviendo de forma poco bienestante. Se va a dormir súper tarde, se levanta súper tarde, o sea, llega a unos límites en los cuales prácticamente no ve la luz del sol. Sus relaciones sociales son las que son. En fin, no pretendo hacer spoilers. Tal vez podría haber avisado de esto antes. Tranquilos, no voy a hacer spoiler. De todas formas, no es un libro en el cual se puedan hacer spoilers, porque lo valioso de esto es el recorrido, es el ejercicio literario al que se enfrenta Mario Lebrero. Pero bueno, vamos a proseguir. Empieza este diario un 5 de agosto, en el año 2000. Y es un diario que durará un año. Es muy interesante porque, en cuanto a género, que es lo que decía antes, este diario va a estar encabalgado, si se dice así, o si se puede decir así, entre el género del diario, entre el género de la crónica o la autobiografía y el género, no sé si decir autoficción o directamente novela ficcional, no sé, jolín, nunca sé cómo se dice esa palabra, en fin, que es interesante porque él siempre hace referencia, por un lado, al diario de la beca y por otro lado, a la novela que está escribiendo llamada Diario de la beca. Esto me parece muy interesante porque lo que empieza casi como una crónica de sus días, en los que intenta recomponer su estabilidad para poder dedicarse al proyecto de la novela luminosa, él ya es un escritor consagrado y es plenamente consciente de que todo aquello que escriba pretende que consiga una publicación, pretende ser leído. Lo cual también, a partir de ahí hace una más entrada en la novela, expone un pensamiento que me parece muy interesante. Él da talleres de escritura y en un momento, varias veces hace el apunte de que está sorprendido por los alumnos que tiene, porque son muy buenos, dice, mejores que él, y sin embargo no se atreven a vivir de la literatura, no se atreven a ser autores publicados, prefieren vivir sus vidas, hacer sus trabajos e ir algunas tardes a este taller de escritura que realmente les gusta, les apasiona, pero no se atreven a ir más allá, ¿no? Y ese concepto de no atreverse a ser escritor me parece muy interesante porque siento que en esta novela todo el rato se orbita, realmente creo que es un dato objetivo, que se orbita en torno al concepto de escribir, en torno al concepto de vivir de escribir. Y es muy interesante la forma en la que, esto se puede relacionar con otros muchos autores. Estoy pensando ahora mismo, es que es un poco, yo creo que la respuesta fácil, ¿no? Pero Pizarnik, que hizo obra de su vida, ¿no? Hablo de sus diarios, aunque realmente su poesía también es súper autobiográfica, pero en sus propios diarios es un ejemplo de diario que fue escrito para una lectura posterior, no una lectura suya, sino la publicación de unos diarios. Ella lo sabía, ella lo escribió con esa intuición o esa voluntad, y hacer obra del
de la propia vida, del propio cuerpo, del propio tránsito por el universo, me parece muy interesante. Luego, siguiendo con esto, o sea, realmente lo que más destaco de esta lectura a nivel personal no es lo mejor de esta lectura, pero es lo que a mí me ha fascinado desde el primer momento y lo que al final me ha hecho permanecer y apreciar todo el resto, es la forma en la que siento que cualquier persona, pero hablo pues desde mí, ¿no? Desde mi experiencia en la lectura, la forma en la que se puede conectar con el autor, que es el protagonista, pero ya no conectar desde la empatía, sino conectar desde el autorreconocimiento, desde el encontrarse en él. O sea, aquí ya lo dije en el ¿cómo se dice? Bueno, la recapitulación que hice de lecturas de esta primera mitad del año, que Mario Lebrero hace una exposición totalmente impúdica de su humanidad. O sea, aquí él se muestra como ser humano. Y eso, a nivel social, o sea, ya no a nivel literario, sino a nivel social, creo que es muy valioso. La forma en la que todos podemos encontrarnos en todos. Nos conecta mucho, creo yo. Y eso, o sea, no deja de ser lo que digo, o sea, no creo que uno deba, para que le interese la lectura, estar leyendo sobre sí mismo, porque además su vida no tiene absolutamente nada que ver con la mía, ni seguramente tenga nada que ver con la vida de la mayoría de vosotros que estáis viendo este vídeo. Pero es algo más natural, más de dentro, que yo no había visto hecho de esta forma. Siento que desde algún prisma puede parecerse un poco a lo que hace, o bueno, eso, a lo que sí busca Annie Ernaux en su obra, ¿no? Es autoficción también, y eso no deja de ser el abordaje de eventos, acontecimientos, situaciones o direcciones de su vida que dentro de que son experiencias suyas personales, se universalizan. Y lo mismo, está muy relacionado con el concepto de escritura, el concepto de tiempo, de memoria. El lenguaje es distinto, dentro de que aún así el lenguaje de Lebrero es bastante, te diría, literal. Es aséptico, no llega a los extremos de Annie Ernaux, pero es, pues lo dicho, o sea, realmente es muy, muy cercano a la crónica. Y es guay que una crónica pueda ser tan interesante. No sé, el humor que tiene también yo he conectado mucho. Además, o sea, es que se nota que este tío sabe lo que hace, que lleva escribiendo toda su vida, lleva publicando toda su vida y sabe construir un libro. Y eso, o sea, todo el razonamiento, no sé, toda la orquestación que hay detrás me parece muy interesante, porque él no la esconde, sino todo lo contrario. Por un lado la ensalza, por otro lado la critica, y es lo que digo, esta humanidad me parece muy bonito de ver. En cuanto a los personajes, durante este año que seguimos la vida del autor, él va a estar relacionándose con varias personas, en concreto con la que más es con, digamos, su pareja, ¿vale? No es exactamente su pareja, pero creo que es más interesante abordar el término directamente desde la lectura. A la que me voy a referir como Chell. Yo no sé si es como se pronuncia el nombre, porque se escribe, o lo escribe él como CHL. Yo lo pronuncio Chell, que cada uno, si queréis corregirme, adelante. Estoy completamente receptiva. En fin, esta relación
es muy bonita. Sobre todo, o sea, lo que me parece más auténtico de esto es como hay un equilibrio muy bueno entre contexto que nos da el autor y pensamientos y situaciones momentáneas, completamente descontextualizadas, a través de las cuales tú puedes enmarcarte de forma muy fácil y directa en una situación muy concreta que no se va a volver a repetir. También, bueno, este diario en sí forma parte de una investigación que pretende, pues eso, abordar por un lado la literatura y por otro lado la vida misma. Además es muy bonito, es algo que se dice también en la introducción del libro, pero es muy bonito que el escritor realmente no consigue volver 16 años atrás y retomar la novela luminosa tal y como la concibió él, aparte de porque en sí mismo es un proyecto que está destinado a fracasar, porque él no es esa misma persona que inició el proyecto. Y aún así, este diario en sí mismo se parece mucho a la concepción, o sea, no en cuanto a forma, sino en cuanto a vida contenida aquí. Se parece bastante a esto que él pretendía alcanzar con su novela luminosa. Y eso es muy bonito. Además, si no me equivoco, este libro, igual me equivoco, pero si no, este libro fue publicado post-mortem y en eso hay algo que me desconcierta. Pero bueno, nada, tampoco tengo más que decir en cuanto, bueno, a ese respecto. Siguiendo con... Es que me apetece leer algunos fragmentos porque creo que descontextualizado tampoco tiene más, sino que la belleza está precisamente en ese recorrido, en ese conocer a la voz narradora y acompañarle en la vida. O sea, es que le estamos acompañando en la vida en esos momentos de escritura, porque es que de repente, claro, un libro aquí, precisamente un diario, es mentira, es algo escrito en un momento en el que se podía escribir. Con esto lo que quiero decir es que lo que leemos, por mucho que remita a una anécdota, que remita a un acontecimiento de esa misma mañana, no deja de ser él sentado frente a la máquina de escribir o en unos folios en el ordenador, escribiendo. Por otro lado, están todos aquellos días en los que no escribe. Y lo mismo, simple y llanamente no escribió. Y ese concepto, sé que no es nada nuevo, pero me parece preciosa la forma en la que está enmarcada aquí. Y ahora, como digo, voy a leer alguna cosilla. Y otra cosa que quiero destacar, o sea, esa portada, personalmente, no. O sea, no. Pero es que además, como comentándole un aspecto del libro, bueno, un elemento que es el que voy a comentar ahora a una amiga, de repente vi esto y dije, ostras, este pájaro no es un pájaro, es una paloma, es la paloma. Y nada, de repente dije, bueno, entiendo un poco más el concepto de portada, porque antes de verdad es que ni siquiera había caído y no lo entendía. Podían, no sé, haberlo hecho mejor, yo lo siento, pero esto no. En fin, la paloma, el símbolo de la paloma. Es muy guay porque Mario Lebrero funciona mucho a partir de obsesiones, que es algo con lo que conecto mucho personalmente. Y dentro de este diario va a haber varios hilos narrativos. Uno es la historia con Chell, otro es el descubrimiento del cadáver de una paloma en la azotea del edificio de enfrente. Vale, esto dicho así, igual suena entre raro y macabro, y seguramente lo sea, pero me parece una genialidad. O sea, es que él un día se encuentra el cadáver quiero decir, una paloma muerta, ¿no? Ahí en la azotea.
y una paloma viva observando el cadáver. Observando el cadáver plantada delante del cadáver durante, o sea, quieta, estática, durante 3 días consecutivos. Pues a partir de aquí, él va a imaginar toda la vida, o sea, no hablo de toda la vida anterior, sino toda la vida en torno a esas palomas, la forma en la que la paloma viva, la que llama la viuda, va a ir yéndose y viniéndose o emparejándose con otras palomas o comiéndose el cadáver, ella y otras, de la paloma muerta. O sea, el luto que guarda una paloma a otra, la forma en la que el cadáver de la paloma se va a ir descomponiendo, se va a ir deshaciendo a partir de la lluvia, del sol, etcétera. No quiero entrar, pero de verdad, o sea, esta línea narrativa es una genialidad. Y la conclusión al final, o sea, yo leí eso y dije, este tío era un puto genio, tío. Con todo, O sea, también es que ojalá me gustaría leer otro fragmento del final que es ideal, pero claro, igual ese como que destapa un poco la sorpresa de encontrarse al final, ¿no? A mí me gustó, entonces bueno, lo voy a dejar así. Recomiendo de verdad mucho la lectura. Ahora sí, por fin voy a leer algún fragmentillo. Mira, este de aquí, que es sobre el principio, hace pues eso, referencia a la cotidianidad de la vida, ¿vale? El tiempo individual estaba pautado por el ciclo ayuno-ingesta. La tridimensional del ser se completaba, según creo recordar, con 2 vectores que atravesaban este tiempo representado por una línea vertical, el vector físico y el vector significativo. Teoría más que interesante. Otra cosa que he visto ahora por aquí, que hace mucho, sobre todo al principio, es comentar sus lecturas. Lo cual personalmente me encanta. O sea, evidentemente estoy aquí comentando mis lecturas, con lo cual, maravilloso. Es algo en torno a lo cual también escribe y vive mucho Luna Miguel, que es una autora que me encanta y de la que también, por supuesto, voy a venir aquí a hablar, que es este concepto de lectora a nivel identitario, a nivel actitudinal y de actividad también, ¿no? Es esta cosa de... Para mí esto se divide también un poco entre escribir sobre escribir y leer sobre leer. Son 2 cuestiones muy parecidas y muy distintas al mismo tiempo. Y personalmente considero que escribir sobre escribir está muy bien, pero leer sobre leer es muchísimo mejor. O sea, hay algo... no lo sé, es de un preciosismo la lectura sobre la lectura. Personalmente me encanta. Y aquí se hace mucho, además, ya no solo de la lectura en sí misma, que también, o sea, de aquí he sacado yo la maravillosísima recomendación de Rosa Chacel, que es de mis mayores obsesiones literarias del momento. En plan, el otro día me compré literalmente por lo menos la mitad de su obra que he encontrado, porque hay muchos libros suyos que están descatalogados, pero en fin, eso por un lado. Luego también habla mucho de el acto de conseguir esos libros, ¿no? Él va mucho al mercadillo y tal. Bueno, que en sí todo es perfecto. Voy a leer algún otro fragmento porque, jolín, es que ojalá pudiese literal leerlo entero el libro, en plan, a vosotros. Mira, hay aquí un concepto. Vale, no sé si leer. Es que tengo lo de la paloma aquí y luego aquí un concepto que me interesa muchísimo y que quiero desarrollar en otros vídeos, y hablo en plural porque es que creo que entra en muchísimos lugares, que es, dice, apunta él: debo olvidar que donde no hay narcisismo, no hay arte posible ni artista. Y yo creo que esto enmarca muy bien su obra, también como lo que escribe justo antes, pero bueno, que no deja de ser un poco en la misma línea. Creo que esta línea pues condensa perfectamente lo que viene a decir. Y
Bueno, también afronta como temas de sus adicciones, la forma en la que esto no deja de ser un método para evadir la vida, lo cual es triste. En fin, no quiero entrar ahí porque no me da para todo, prefiero leer otras cosas. Mira, esto que sigue en la línea del concepto de pues, artista y arte. Aunque esto lo escribí antes. Vale, a ver. Mira, aquí es que hace también... habla de todo, ¿vale? Es que habla de todo, entonces es maravilloso. Durante un momento habla de conseguir crear este espacio, este tiempo del ocio, porque es en el ocio en el que realmente, en el lugar, el tiempo, el cuerpo, en el que surge, aparece, permite el arte, ¿no? El pensamiento, la vida. O sea, al final, la vida. En el tiempo ocioso. El tiempo ocioso no quiere decir necesariamente el tiempo de disfrute, sino el tiempo liberado. Bueno. Mira, voy a cogerlo un poco antes porque creo que contextualiza más a nivel general de la obra, pero como luego remarcaré que es lo más interesante. Vale. Por otra parte aún, quiero realizar el proyecto, solo que todavía no llegué a eso, y me falta mucho, me parece, para llegar a eso. Pero cuando llegue, y seguramente llegaré, lo haré rápidamente y bien. Me tengo confianza. Simplemente no debo seguir demorando el asunto de enfrentar y trascender la angustia difusa y llegar al ocio. Es todo tan simple como eso. Tan simple y tan doloroso. Y ahora va lo que decía. Amigo lector, no se te ocurra entretejer tu vida con tu literatura. O mejor sí, padecerás lo tuyo, pero darás algo de ti mismo, que es en definitiva lo único que importa. Sobre esto, también escribía Rosa Chacel en su correspondencia con Ana María Moix, que se edita bajo el título de Mar a Mar, que bueno, son unas cartas que leí hace nada un par de semanas y que me han tenido y me tienen totalmente fascinada. Bueno, este concepto de, que es lo que comentaba también en relación a Pizarnik o a Angélica Lidl, entretejer tu vida con la literatura, ceder tu cuerpo al arte. Muy interesante. Y ya para terminar, voy a ver si leo una última cosa. Vale, esto. Esto que voy a leer ahora forma parte, como tal, de uno de esos capítulos del final de la novela luminosa original que escribió pues 16 años anteriormente al diario de la beca. El lenguaje en el que está escrito es muy distinto. En plan, hay una voz narradora diferente. La temática evidentemente es distinta. No voy a entrar ahora a analizar como esto, simplemente me apetece compartir este fragmento porque creo que es una buena forma de terminar el vídeo. Pueden venir nomás a sacarnos de aquí a balazos. Pueden soltar a los perros. ¿Quién va a ser tan idiota y malgastar su tiempo en el temor? Dispara, dispara de una vez tu pistola, canallita de cartón. Puedes matarme, pero soy eterno. Y aquí, en ese soy eterno, en ese ¿quién va a ser tan idiota y malgastar su tiempo en el temor? Dispara. Creo que se condensa muy bien esa luminosidad de la vida. Espero que podáis leer este libro y que os guste tanto como a mí y que me contéis qué os ha parecido. Hasta luego.